¿Qué más, compañeros? Nuevamente por acá con una nueva entrega. En esta ocasión vamos a resolver el reto 5 para el grupo P90. Voy a proceder entonces a leer el documento de requisitos, el cual nos dice que Daniel, nuestro ferviente coleccionista de láminas Marvel, regresó de su viaje a Estados Unidos y está ansioso de mostrar a sus amigos todas las láminas que compró en el viaje. Todos están impresionados por las láminas adquiridas por Daniel y naturalmente sus amigos desean intercambiar láminas. Entonces, nos trae un listado de la colección completa de láminas de Marvel, donde vienen con un identificador que es un valor numérico y una descripción que es el nombre, ¿cierto? Entonces, el uno corresponde para Capitán América, el 2 para Black Panther, el 3 para Killmonger y así sucesivamente. Listo, sería como el listado de las láminas totales. Nos dice pues que no todas las láminas son iguales, algunas son más raras que las demás, así que según su rareza se clasifican en clases listadas a continuación. Tenemos entonces un listado también con dos números, dos valores, un valor numérico para el identificador y uno extreme para el nombre. Vemos que hay cinco clases, una que es número uno es Diamond, dos es Gold, tres Silver, cuatro Bronce y cinco normal. Listo. Daniel está un poco abrumado por todo el tiempo y esfuerzo que requería el proceso de intercambio de láminas Marvel con sus amigos. Por lo que usted se ofrece a ayudarle en el proceso. Para ello, usted propone crear un módulo en Python llamado láminas Marvel que contenga las siguientes cuatro funciones listadas y descritas a continuación. Nota: por practicidad, las funciones no serán los nombres de las láminas o clases, sino sus números identificadores, tanto en los datos de entrada como en los datos de salida. Listo, entonces la primera función que nos solicitan es la función lista clases, donde nos indican que dada una lista de las clases de todas las láminas Marvel de Daniel, la función debe retornar una lista con las clases de láminas que se encuentran en la lista de Daniel en estricto orden en el que son detectadas las clases y son leídas de la primera a la última. Es decir, nos dan un listado de números correspondientes a cada una de las clases de las figuras donde se pueden repetir, pero entonces la salida lo que nos debe demostrar es solo las clases diferentes que aparecen listadas en el orden que ingresa. Por ejemplo, aquí el primero que ingresó la clase fue el 3, entonces procede a salir el dato de salida. La segunda es el 2, después el 1, ya es, ingresamos pues en el dato de salida, pero ya este 1 como ya lo ingresamos no lo volvemos a ingresar, el siguiente 1 tampoco, el 3 también ya está, el 2 también ya está, el 1 ya está, o sea, en el dato de salida yo voy a ingresar siempre y cuando no esté la clase, o sea, no se deben repetir clases, deben salir en el orden que previamente han sido entradas, ¿cierto? Lo mismo pues para este otro ejemplo. Ya sabemos que máximo, como son cinco clases, la salida debería contener cinco valores. Por ejemplo, aquí en el último ya salen los cinco valores y ya no habría un dato más, porque son cinco clases y ninguna se debe repetir. Y deben salir en el orden que hayan sido ingresadas. Por ejemplo, el uno, aquí el 2, ya después sigue el 4, después el 3 y después el 5. ¿Listo? Entonces es entendible. Debe haber otra función. La segunda función se llama láminas faltantes por clase. Se tiene la lista de las clases de láminas disponibles para cambiar que tiene un amigo. Daniel la revisa rápidamente y crea una lista de los índices. En el conteo desde cero, el conteo inicial de cero, de las láminas que no tiene de dicha lista. Da la lista de índices en el conteo inicial de cero de láminas que faltan a Daniel de la lista del amigo, la lista de clases de las láminas del amigo y una clase particular, o sea, son tres datos de entradas para esta función, o sea, la lista de índices que creó Daniel, la lista de clases que tiene el amigo de las láminas para cambiar y una clase particular, y la función debe retornar una lista con los índices de las láminas de dicha clase particular que le faltan a Daniel. Bueno, vamos a explicar esto. Según esto, el primer dato sería la lista de índices que creó Daniel. Este otro dato sería la lista de clases del amigo de las láminas que tiene para intercambiar. Y el tercero sería la clase en particular a la cual vamos a analizar las láminas del índice que le falta a, a Daniel. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si vemos, esto es una lista de índices que nos indica que aquí nos dice que esto es un índice que va a corresponder acá con estos datos. O sea que este índice uno, como esto comienza desde cero, nos dice que el conteo inicial es de cero. Este es cero, posición cero, la posición uno. Entonces este índice uno corresponde a esta clase acá 2. Este índice 3 corresponde a la clase 0, 1, 2 y 3, a la clase uno. Entonces el índice 3 de Daniel me corresponde con la clase uno, que es la que no estamos analizando acá. Entonces este iría en el dato de salida. Listo. Estos otros dos
no correspondería, el 1 no correspondería porque me correspondería con el 0, 1, o sea, me correspondería con el 2 y estamos analizando la clase 1. Entonces este no me saldría en el dato, por lo tanto no lo colocamos. El, el 3 ya vimos que sí, 0, 1, 2 y 3 nos da acá, entonces corresponde con la clase, lo colocamos. El 6 nos corresponde con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos corresponde con la clase 2, entonces no lo sacaríamos el dato de salida. Y el 8, 6, teníamos acá 7 y 8, nos corresponde con la clase 1, entonces también lo sacamos. Por ende saldría, la función nos retornaría esta lista de índices de la clase 1. Para este dato de ejemplo, pues sería lo mismo. Miramos, estamos analizando para la clase 2, vamos a ver qué datos de los índices de Daniel dan para la clase 2. El 1 sería, como comienza desde 0, entonces 0, 1, entonces sería para la clase 2, lo sacamos en el dato de salida. El 3, entonces 0, 1, 2, 3 corresponde a la clase 1, no lo sacamos. El 6 corresponde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, corresponde con el 2, entonces también lo sacamos. Y el 8, 6, 7, 8, corresponde con la clase 1, no lo sacamos, entonces saldría el 2. Y así, lo mismo con estos otros ejemplos, ¿cierto? Entonces ya sabíamos que el índice 54, miraríamos a ver entonces el índice aquí 54, a qué clase correspondía. Si a la clase que corresponde a la clase 4, lo sacaríamos acá, pero como vemos, el 54 no corresponde a la clase 4. El 24, miremos el 24 si corresponde a la clase 4, vamos a mirar. El 24 nos dice, este status por acá vamos a ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Mire que el dato 24 si nos da, bueno, aquí no habíamos saltado el 3, el 3 sería entonces 0, 1, 2 y 3, mire que también corresponde con la clase analizada, y así sucesivamente, listo. Entonces, ya entendiendo ya ahorita desarrollamos la lógica para hacer esta función de láminas faltantes por clase. Función láminas faltantes. Entonces aquí nos dice que dada una lista con las láminas que tiene un amigo y la lista con las láminas que tiene Daniel, la función debe retornar la lista con las láminas que le interesarían intercambiar a Daniel de la lista de su amigo. Entonces tenemos, la primera lista sería la lista del amigo y la segunda la lista de Daniel. ¿Qué nos interesa? Mirar qué láminas están en la lista del amigo que no están en la lista de Daniel para poderlas cambiar, o sea, que no tiene Daniel. Entonces, por ejemplo, el 3, si vemos el 3 no está en esta lista de Daniel, entonces lo sacamos aquí para el dato, porque esa le interesa de cambiar. El 5 tampoco al 5 está aquí, entonces al 5 no lo sacaríamos porque pues, Daniel ya también lo tiene, entonces lo va a cambiar, entonces no. El 7 no lo tiene Daniel, entonces lo colocamos acá. El 10 sí está acá, entonces no lo sacamos. El 15 no está, lo sacamos, y el 16, entonces serían los datos que están en la primera lista que no están en la segunda. Eso sería las láminas para cambiar. Lo mismo sería para estos otros datos de ejemplo. Listo. La cuarta función sería cantidad de láminas cambiables. O sea, dada una lista de láminas que tiene un amigo y la lista de láminas que tiene Daniel, la función debe retornar el número de láminas que pueden cambiar. La lista que maneja cada persona indica los números de las láminas que tienen para cambiar, y aquellos números que no están en dicha lista son los que necesitan. Listo, aquí hay que tener en cuenta que cada uno tiene una cantidad de láminas para cambiar, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es calcular cuáles de la primera lista no están en la segunda y vamos a contar. Lo que nos están solicitando es es un número total de cuántas pueden cambiar, y ese número va a corresponder con el mínimo número de los que le falta a cada uno. O sea, primero hallamos cuántos le faltan o cuántas láminas están en la segunda lista que no están en la primera, y esas son las que les interesaría cambiar al amigo, y el segundo valor sería hallar cuántas están en la primera que no están en la segunda, y esas son las que les interesaría cambiar a Daniel, y de ahí de esos dos números hallamos la menor cantidad, porque uno no puede intercambiar sino el mínimo. O sea, si Daniel tiene 4 láminas para intercambiar, o sea, 4 láminas que le faltan, y el amigo tiene 6, pues obviamente solo pueden cambiar 4, porque Daniel solo tendría para cambiar 4. Entonces es por eso es que se coge el mínimo valor de los dos. Listo. Entonces, entendido eso, aquí qué vamos a hacer. Mire, en el ejemplo nos dice que son 2 para cambiar. Vamos a mirar. ¿Cuántas hay en el segundo que no están en el primero? Pues vamos a ver, el 3 no está, entonces sería 1. El 5 sí está, ese no sería para cambiar. El 7 sería otro para cambiar, van 2. El 10 no. El 15 sería para cambiar porque no está, entonces 3. Y el 16 sería para cambiar 4. Entonces, por este lado, el amigo tendría para cambiar 4 láminas, pero por el lado de Daniel
vamos a mirar, el 4 no está, entonces sería para cambiar, el 10 sí está, entonces no se cuenta, el 5 sí está, entonces no se cuenta, y el 8 no está, entonces serían 2 para cambiar, entonces por eso se elige entre 4 y 2, el menor valor sería 2, y eso es lo que da. Lo mismo para esto y lo mismo para el otro. Ya, no sé, entonces lo que nos necesita es crear un lenguaje de programación Python llamado Láminas Marvel, o sea, crear un módulo. Lo que nos están solicitando es crear un módulo en lenguaje de programación Python llamado Láminas Marvel. Entonces este va a ser el nombre del archivo .py, que contenga únicamente 4 funciones listadas antes. Las 4 funciones listadas antes, las cuales deben tener los nombres indicados. O sea, esas funciones deben tener los nombres que nos están solicitando acá. Ninguna de las funciones debe mostrar información en la consola usando prim. En cambio, los datos de salida deben ser retornados por la función. Ninguna de las funciones debe recibir información ingresada por el usuario usando un input. En cambio, los datos de entrada serán almacenados en variables de entrada. De entrada a la función. El módulo debe estar contenido en un archivo llamado láminas-marvel.py y debe seguir la siguiente plantilla. Entonces, esta sería la definición de las funciones. O sea, tiene que ser así, con estos nombres resulta. Entonces, lo que vamos a hacer, ahora vamos a proceder entonces a ir a la codificación. Entonces aquí nos están pidiendo, esta sería la primera definición de la función lista clases, que sería esta que nos están, función lista clases. Entonces va a recibir como parámetro una lista de clases. Este sería para este primer ejemplo. Él nos va a recibir para una lista de clases. Listo. Y nos va a devolver una lista de clases, pero sin repetir y en el mismo orden que fueron ingresadas cada uno. Entonces, yo lo que hice fue definir como parámetro de entrada. Entonces podemos recibir la lista de las clases. Y lo que hago es crear una lista vacía. Realmente esta lista es lo que se llama acá resultado. Entonces vamos a cambiarle aquí el nombre. Resultado. Entonces lo que vamos a hacer en resultado, comenzamos y lo llenamos con el primer elemento de la lista que recibimos, o sea, clases en la posición 0, porque obviamente como no va a estar ahí, como va a ser el primero, pues no va a estar y lo colocamos ahí. De ahí en adelante entonces recorremos nuevamente todas clases, toda la lista que ingresamos, y lo que hacemos es validar si el elemento i, como este for lo que hace es recorrer cada uno de los elementos y los va almacenando en i de la lista que le estamos mandando en el for, que es la que recibimos como parámetro. Entonces, por cada elemento él va analizando si ese elemento existe ya en la lista resultado. Si existe, no hace nada, entonces sigue con el siguiente elemento. Pero si no existe, lo que hacemos es agregarlo en la última posición para que quede en el orden que vayan siendo descubiertos, en el orden que se fueron ingresados. Entonces lo agregamos y lo agrego como un entero para sacar devolver una lista de enteros. Y aquí lo que hacemos es devolver resultado. Listo. Esta sería la primera función. Ahorita la probamos. Para la segunda función, de láminas faltantes por clase. Láminas faltantes por clase, que nos va a recibir la segunda función. Es esta. Y va a recibir 3 parámetros. La lista de índices, una lista de clases y una clase en particular. Listo, entonces aquí en índices, entonces la lista de índices generó una lista de clases y la clase en particular a verificar. Verifiquemos acá algo con los nombres de los parámetros para que queden iguales a como nos los indicaron acá. Entonces, índices, clases y clases a verificar. Índices, clases y clases a verificar. Listo. Y el dato que entrega sería resultado. Ahí está, el resultado. Listo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Lo mismo, recibimos los parámetros indicados. Dentro de la función creamos una lista vacía resultado, que es la que vamos a ir llenando con los datos de la lista de índices a devolver. Entonces recorremos una variable i que recorra cada uno de los elementos del índice y vamos validando si clases en la posición del índice que nos dice, o sea, clases, la lista de clases en la posición, aquí como
yo devuelvo, o sea, yo estoy recibiendo la lista de índices, una lista de índices, pero ellos están dentro almacenados como caracteres. Yo lo que hago es convertir ese índice a entero, entonces busco en clase, en la posición que tiene el elemento i convertido a entero, y lo valido si es igual, si clase, en la lista clases es igual a la clase que le mandamos para verificar. Si es igual, lo que hago es simplemente agregarlo en la lista de índices resultado, ¿cierto? Lo agrego, lo convierto a entero y lo agrego. Entonces, una vez él termine de recorrer el ciclo, él llega y valida. Ah, bueno, por ejemplo, si vamos a hacer, él llega, vamos a hacerlo con este ejemplo cortico. Él llega y entra esta lista 1, 3, 6 y 8, ¿cierto? Entonces, el primer elemento que va a analizar es el 1. Entonces llega y ingresa. Aquí, como índice, va a recibir cada elemento. Aquí recibe el 1, ese 1 lo convierte a entero y dice clase en la posición 1 es igual a la clase a verificar. La clase a verificar que le mandamos es la 1. Entonces, clase en la posición 1. Entonces, clase 0, 1 es igual a la clase no. Entonces, no lo saca. Entonces, él no ingresaría, ¿cierto? Entonces, después seguimos con el siguiente elemento, sería el 3. Clase en la posición 3 es igual a 1. Vamos a ver. 0, 1, 2 y 3. Sí es igual a 1. Entonces, lo que hacemos es, como clase en la posición 3, si es igual al 1, lo que vamos a verificar, lo que hacemos es que al resultado le agregamos entonces el elemento para sacarlo en la salida. Y así vamos recorriendo el siguiente elemento, que sería el 6. Nos dice clases en la posición 6 es igual a 1. Vamos a mirar, clases en la posición 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 es igual a 1. No, entonces no lo agregamos. Como no es igual a 1, no hace nada, sigue al siguiente. Leemos el siguiente elemento, es el 8, clases. Aquí quedaría 8. Aquí entonces nos dice clases en la posición 8, porque aquí lo convertimos el índice entero, porque el índice tiene que ser un número. Si lo dejamos sin la conversión, nos va a generar un error. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, porque como estos números dentro de esta lista son caracteres, aquí nos generaría un error. Clase en la posición 8 es igual a clase verificar que tiene 1. Entonces, clase en la posición 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 es igual a 1. Sí, lo sacaría. Listo. Bueno, ahora, definición de láminas faltantes. Entonces, recibimos una lista con las láminas de la persona 1 y otra lista con las láminas de la persona 2. Creamos una lista de resultado y vamos indicando. Para ahí, recorremos y en cada uno de los elementos de la persona 1, si el elemento i está en el elemento de la persona 2, entonces no hacemos nada, pero si no está, lo que hacemos es agregarlo a la lista de resultados, que es una lámina para cambiar, ¿cierto? Procedemos a seguir el siguiente elemento y así sucesivamente. Va analizando si el elemento de la lista 1 no está en la lista 2, entonces ese sería ingresado. Y al final nos daría una lista con los elementos que están en la lista 1 que no están en la lista 2, que son los que le interesan a la persona 2 intercambiar o obtener. Listo, entonces sencillo. Ahora, la última función, que es cantidad de láminas cambiables, lo que hacemos es, recibimos nuevamente las dos listas de las láminas para cambiar, la persona 1 y persona 2. Lo que hago es definir dos variables, resultado y resultado 2, con el fin de realizar un conteo de resultado 1, el resultado normal. Lo que voy a hacer es contar cuántas láminas que están en la lista de la persona 1 no están en la lista de la persona 2, porque mire que siempre sumo por el else. Si está la lámina de la persona 1 está en la lista de la persona 2, entonces no hago nada. Pero si no está, si la lámina que tiene la persona 1, láminas persona 1 no está en láminas persona 2, lo que hago es incrementar el resultado en una unidad. Al final del recorrido, de haber recorrido toda la lista de las láminas de la persona 1, obtenemos la cantidad de cuántas láminas que están en láminas persona 1 no están en láminas persona 2. Y en el segundo for lo que hago es recorrer la segunda lista para verificar cuántas láminas están en las láminas persona 2 que no están en láminas persona 1. Si no están, se va por el else y suma. Entonces a la final tendríamos también la cantidad de las que están
en la persona 2 que no están en láminas persona 2 que no están en láminas persona 1. Por último, hago una comparación si resultado es mayor, o sea, si lo que está en láminas persona 1 es mayor que lo que está que está en láminas persona 1 que no está en láminas persona 2, es mayor que lo que está en láminas persona 2 que no está en láminas persona 1, entonces a resultado le doy el resultado 2 porque es el valor menor y devuelvo el menor valor. Ese sería el valor de la cantidad de láminas para cambiar. Listo, entonces ahora sí simplemente lo que hago es solicitar aquí los datos de ejemplo y vamos a proceder entonces aquí por ejemplo para el primer, voy a cambiar acá esto, sería aquí sería, entonces esto sería lo correspondiente para la primera función. Y aquí sería correspondiente para la segunda. Prueba, tercera función. Me falta uno. Vamos a mirar. Primera función. Y esta sería la segunda antes. Esta es la tercera. Tercera función. La cuarta función. Listo, entonces voy a guardar. Lo que voy a hacer es acá limpiar y vamos entonces a proceder a ejecutar. Entonces aquí nos está pidiendo que introduzcamos la lista de clases. Vamos entonces a introducirle cada uno de los ejemplos. Esta sería entonces para la primera función. Vamos a darle, yo lo que voy a hacer es ingresarle solo el listado de las clases separado por comas, ¿sí? Ya entonces lo que hago es que lo recibo en una variable. Esto me queda como un string completamente de, de, de números separados por coma, y con la función listado de la función split aplicada a la misma variable, o sea, le hago listado clases.split separado por coma, lo que hago es convertir ese string de caracteres a una lista donde me va a contener entonces separado cada elemento, cada número que digitamos, ¿cierto? Ya antes la posición 0 me va a quedar el 3, en la posición 1 me va a quedar el 2 y así, pero como carácter, o sea, una lista de caracteres, 3, 2, 1, numérico. Entonces le vamos a dar y él ya nos debe devolver la clase, ¿cierto? Única, o sea, sin repetir. Entonces la primera que entramos fue el 3, la segunda el 2 y la última el 1, ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya nos devolvió la lista. Voy a cancelar acá y vamos a comentar las otras funciones para simplemente probar todos los valores que nos dan de ejemplo de la primera función. Entonces vamos a volver a ejecutar. Vemos que con la primera, bueno, la primera nos dio 3, 2, 1. Vamos con la segunda, nos debe dar 2, 3, 1, 4. Vamos a darle. Bueno, veo que acá hay unos espacios entre para que nos funcione. Lo que voy a hacer es entonces le digito acá la secuencia.
¿Y que nos debe dar como salida? Nos debe dar 2, 3, 1, 4. 2, 3, 1, 4. Listo, nos dio. Vamos a darle el último valor. Nos debe dar todos los valores. Nuevamente acá. Procedemos a eliminar estos espacios. Uno, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 3, 5. 1, 2, 4, 3, 5. Listo. Entonces, la primera función ya quedó validada. Vamos a comentariarla. Recuerden que esto es para pruebas, pero ustedes solo se deben devolver el archivo solo con las funciones, porque nos están diciendo que es un módulo, que de pronto después va a ser importado. Entonces acá comentariamos esto y vamos a comentariar después de la segunda. Aquí vamos a probar entonces la segunda función. Listo. Listo, guardo. Entonces para la segunda función, vamos acá, ejecutamos, nos están pidiendo los índices separados por coma. Entonces vamos a ir con esta primera. Listado de clases. Y la clase a analizar, que sería la 1. Entonces nos debe volver 3 y 8. 3 y 8. Efectivamente, este pasó. Vamos con esta otra. Entonces, ejecutamos nuevamente. Ingresamos la lista de índices. Vamos a ingresar la lista de clases. Aquí se me fue este carácter. Ingresamos la lista de clases e ingresamos la clase número 2, analizar, y nos debe devolver 1, 6, efectivamente 1, 6. Si le damos esta otra, bueno, aquí, un segundo porque hay unos espacios, tocaría para que no se nos, dato de entrada sería el string con, voy a proceder acá. Entonces sería este dato, sería este string de clases, lista de clases. Y por último sería la clase analizar, que sería el 4. Listo, entonces vamos a pasar a ejecutar nuevamente la lista de índices, la lista de clases y la clase analizar, que es la 4. Entonces nos da por resultado 3, 24, 37, 10, 3, 24, 37, 10, 32, 19, 7, 32, 19, 7. Nos pasó. Si analizamos con la otra, sería lo mismo. La lista de clases.
y la clase particular que sería la 3. Listo. La clase particular, entonces vamos a ejecutar. Sumar los datos. Y la clase sería la 3. ¿Sí? Entonces nos da salida 40, 30, 54, 46, 1. 40, 30, 54, 46, 1. Entonces, también. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo que hacemos es simplemente solicitarle pues para la prueba, ingresar, como dije, la lista de índices separada por coma. Eso volvemos y lo convertimos ya, porque esto queda guardado acá como un string. Un string, todo esto queda guardado como un string así como está. Y con esta función split lo que hacemos es separar cada uno de estos elementos para convertirlo en una lista y que cada uno de los elementos quede separado pues en una posición de la lista. Esto quedaría en la posición 0, en la 1, en la 2 y así sucesivamente. Luego, lo mismo lo hacemos con el listado de clases del amigo. Lo solicitamos que ingrese por teclado, queda en esta variable como un string, y con split nuevamente separándolo por el carácter coma, lo que hacemos es crear una lista con esos datos. Y nuevamente, entonces, ¿qué hacemos? A una variable clase hacemos que nos ingrese el valor por teclado de la clase que se va a analizar, y ya tenemos los tres datos para pasárselo a la función láminas faltantes por clase, índices Daniel, sería índices Daniel, ya la lista convertida. Listado clases amigos sería ya aquí como lo hemos convertido en la lista, listado clases amigos y clase. Esto sí va a ser un carácter que representa el valor numérico. ¿Listo? Entonces, con esa función nos devuelve una lista que es la que guardamos en láminas faltantes. Es la lista de índices que hace falta, y lo que hacemos por último es imprimir. Listo. Entonces, con esto ya probamos la función 2. Vamos a proceder a probar la función 3. Probar la función 3. Un segundo, porque no nos está. Aquí toca. Entonces vamos a probar la función 3. Guardamos. La función 3 sería láminas faltantes. Entonces vamos a darle estos valores. Digamos, nuestros valores, y él nos debe sacar este valor. Listo. Entonces vamos a proceder a ejecutar. Entonces editamos las láminas a cambiar. Sería las del amigo. Procedemos a editar las de Daniel. Y nos da que las que le hacen falta a Daniel son las 3, 7, 15 y 16. Estas son las que le interesa cambiar a Daniel, que son las que están en el listado 1, que no están en el 2. Vamos a mirar 3, 7, 15 y 16. 3, 7, 15 y 16. Si procedemos a ejecutar el programa con estos datos, vamos a mirar. Proceder a ejecutarlo. Primera lista, la segunda lista nos da 52, 63, 25,
52, 63, 25, 16, 59, 28, 16, 59, 28, 61, 99, 21, 61, 99, 21, 48, 26, 31, 48, 26, 31 y 65, 40, 57, 65, 40, 57, nos dio. Y lo mismo podríamos probar pues con el último. Ahora vamos a probar la última función, que sería cantidad de láminas cambiables. Entonces vamos a comentariar esto. Listo. Procedemos entonces, aquí limpiamos el terminal y vamos a darle, por ejemplo, esto. Y nos debería dar que hay 15 láminas para cambiar. Pero mira, ejecutamos la primera lista, le damos la segunda y nos dice que hay 15 láminas para cambiar. Listo, si quieren entonces probamos con esta última. Y nos debería dar el valor de 10, la cantidad para cambiar. Efectivamente nos dio 10. Listo, eso es todo, amigos, lo correspondiente pues para el reto 5 del grupo P90, la Universidad Nacional. Recuerden pues que todo esto a ustedes los que le están solicitando es solo la parte de la definición de las funciones y que debe ser con este nombre, láminas Marvel PJ. Todo esto no iría, esto simplemente se hizo con el fin de, entonces aquí lo que haríamos es un control X, eliminar y guardar. ¿Por qué? Porque solo le piden las funciones. Sería eso, simplemente que se desarrolla aquí pues como las líneas para probarlo una vez entre el código. Eso es todo, espero les sirva, les haya aclarado dudas a aquellos que tengan pues ejercicios similares, trabajar con listas o algo, que he recibido pues como unas solicitudes de otros retos 5 pero con otra descripción pero muy parecida, espero les sirva. Si no, de todos modos me escriben ahí y miramos cómo hacemos para resolverlo. Espero que estén bien, hasta luego.